La historia inicia con Cheng, un rico director ejecutivo que se encuentra junto a su esposa Yulan discutiendo fuertemente. Cheng es un hombre muy posesivo que le dice a Yulan que la única razón por la que se casó con ella se debió a las amenazas de su abuelo con que colgaría los tenis. Se revela que Cheng tuvo un romance con la media hermana de Yulan hace 2 años. La acusa de conspirar para que se casara con ella, de lo contrario, habría estado felizmente casado con su hermana menor Yi. Resulta que Yulan estaba enamorada de él desde que era niña, pero ahora está cansada del abuso emocional y físico de Cheng, por lo que le dice que quiere el divorcio. Son buenas noticias para Cheng, ya que tiene la intención de estar con Yi después del divorcio. En la siguiente escena, Yulan habla sobre su matrimonio con una amiga. Durante la conversación, nos enteramos de que Cheng cree que Yulan planeó un incidente en un hotel hace 2 años, donde una multitud de periodistas se acercó a la pareja y les preguntó si se iban a casar pronto, ya que los encontraron durmiendo en la misma cama. Cheng se ve obligado a decir que de hecho lo estaban, ya que, si decía que no, habría afectado la reputación de su familia. Esta es la razón por la que Cheng siempre acusa a Yulan de manipularlo para que se casara con ella. El hecho de que ella estuviera enamorada de él durante 11 años solo le hace creer que ella planeó el escándalo del hotel hace 2 años. Sin embargo, cuando Yulan regresa a la casa de sus padres, ese día finalmente se entera de la verdad. Resulta que su media hermana Yi fue quien los instaló en el hotel con los reporteros. Aparentemente ella hizo esto para obtener la parte de Yulan que su madre fallecida había dejado en su testamento. Y ahora que Yi ha logrado arrebatarle legalmente esas acciones a Yulan, también quiere arruinar su matrimonio con Cheng. Yulan se sorprende al saber la verdad, ya que no esperaba que su propia familia llegara tan lejos para destruir su vida. Luego sale de la casa muy conmocionada por lo que acaba de descubrir. Seguido llega a la azotea de un edificio, y se da cuenta de que el hombre que ama la desprecia y su familia está tratando de incriminarla, por lo que se pregunta si vale la pena vivir. De repente recibe una llamada de Cheng que le pregunta sobre unos papeles de divorcio. Al escuchar su voz, Yulan decide no divorciarse de él. En cambio, quiere ser su esposa por el resto de su vida, incluso si eso significa pudrirse en la posición de la señora Cheng. Ha decidido vengarse de su media hermana Yi, y nunca la dejará tenerlo. Cheng afirma que Yulan solo está jugando con su cabeza antes de colgar la llamada. Después recibe una llamada de Yi invitándolo a cenar en un restaurante italiano, ya que es su cumpleaños. Yi también le envía un mensaje de texto a Yulan, exigiéndole que vaya al mismo lugar más tarde a las 8. De lo contrario, habría consecuencias. La siguiente escena muestra a Yulan llegando a dicho lugar, donde ve a su esposo y su media hermana teniendo una cena romántica juntos. Se acerca a ellos enojada y le dice a Yi que está disfrutando de la cena con su esposo y que debería sentirse avergonzada. Yulan luego toma una copa de vino y se la arroja a Yi diciéndole que sabe que ella le roba sus bienes. La media hermana malvada le grita, preguntándole qué está haciendo. Yulan le dice que su deseo se cumplió, ya que claramente la había llamado a Yi para provocarla. Al ver su pelea de gatas, Cheng le pide a Yulan que se disculpe con Yi, pero cuando nuestra heroína se niega a hacerlo, la arrastra afuera hasta el auto y acelera el vehículo. Yulan se asusta pensando que va a estrellar el auto, pero Cheng pronto detiene el vehículo al costado de la carretera y comienza a besarla con fuerza. Yulan le dice que se acueste con la mujer que ama en lugar de torturarla y hacerla sufrir. De repente Cheng recibe una llamada del hospital. Rápidamente arroja a Yulan fuera del auto y corre al hospital, donde se entera de que Yi regresó a casa sollozando y se encerró en su habitación. Según sus padres, esa noche Cheng le había dicho que ya no podían estar juntos. Por lo tanto, intentó terminar consigo misma. El padre de Yi, que también es el padre de Yulan, luego le dice a Cheng que no debería ser duro con Yi después de todo. Ella casi había perdido la vida al salvarlo durante un terremoto. Mientras tanto, Yulan se entera de que está embarazada de Cheng. Por un segundo piensa en criar al niño sin la participación de Cheng. Sin embargo, como creció en un entorno sin amor familiar, decide no dejar que su hijo enfrente la misma situación. En la siguiente escena, Yulan prepara una cena saludable en casa y decide contarle a su esposo la gran noticia. Sin embargo, cuando lo llama, él le dice que no puede llegar a casa esa noche, porque Yi todavía está ingresada en el hospital. Yulan sabe que Yi solo estaba haciendo un truco para llamar la atención de Cheng, por lo que amenazó con quitarle la máscara de oxígeno a Yi si no llegaba pronto a casa. Un rato después, Cheng llega a casa y le dice que solo está allí para cambiarse de ropa. Yulan le dice que tiene una gran noticia, pero a él no podría importarle menos. Incluso le ruega que se quede y menciona que la noticia es muy importante para ambos. Pero Cheng, después de cambiarse de ropa, se aleja de ella. En la siguiente escena, Yulan se apresura al hospital y le pide a la recepcionista el número de habitación de Yi. Luego se encuentra con el doctor Dan,
que es el hermano de su amiga, se revela que a Dan le gusta Yulan. Sin embargo, ella le dice que tiene prisa y que se comunicará con él más tarde. Luego Yulan llega frenéticamente a la habitación de Ji, donde Cheng, su padre y su madrastra ya están allí. Luego le dice a Cheng que regrese a casa con ella ya que ya hay otros cuidadores para Ji. Sin embargo, Cheng se niega a abandonar a Ji y le dice a Yulan que se divorciará de ella pronto y una vez que esté finalizado se casará con Ji. Yulan tuvo suficiente de ver tanta hipocresía en su familia y dice que Ji solo está fingiendo. De repente, su padre le da una bofetada en la cara alegando que a ella nunca la ha considerado como su hija. Con esto, nuestra pobre heroína se da cuenta de que su propia familia es su enemiga. Luego finalmente habla y le revela a Cheng que tanto Ji como su madrastra cruel y su padre fueron en realidad los que estaban detrás del escándalo que tuvo lugar hace 2 años. Continúa exponiendo la verdad. Resulta que la madre biológica de Yulan siempre supo sobre el gran enamoramiento de su hija por Cheng. Por lo tanto, antes de fallecer, declaró en su testamento que, si Yulan permanece casada con Cheng durante 2 años, sus acciones irán automáticamente allí. Su madre pensó que terminarían teniendo hijos durante esos 2 años, por lo que estaba segura de que no se separarían. Sin embargo, su padre y su madrastra junto allí hicieron un plan para instalar a Cheng y Yulan en la habitación del hotel con los periodistas. Y para salvar la reputación de su abuelo, Cheng se vio obligado a casarse con Yulan y ahora que Yulan y Cheng están casados durante 2 años, y ha logrado transferir todas las acciones a su nombre, dejando a la pobre Yulan con nada más que dolor emocional. Además, Cheng siempre torturó a Yulan porque pensó que ella era la razón por la que nunca se casó con la mujer que amaba. Pero ahora finalmente sabe la amarga verdad. Ji, la mujer que amaba, y sus malvados padres hicieron todo lo posible para tenderle una trampa y conseguir su dinero. De repente, Yulan comienza a sangrar en el suelo. Cheng le pregunta qué le pasa, pero Yulan se arruga apretando el estómago de dolor. Cheng luego la lleva rápidamente a un médico. Dan llega a la escena y la lleva a la sala de emergencias. Él sabe sobre su relación y como Cheng siempre la ha maltratado durante mucho tiempo, luego le dice a Cheng que si Yulan sigue a su lado corre peligro. Luego, la condición de Yulan se vuelve crítica y tiene que someterse a una cirugía. Le dice a Dan que salve a su bebé justo antes de caer inconsciente, mientras Yulan está siendo tratada. Cheng se pregunta qué ha hecho. Lleno de culpa, mira sus manos manchadas con la sangre de Yulan. Luego lo llaman a la recepción para firmar algunos papeles médicos que mencionan que Yulan puede perder su capacidad de tener hijos. Cheng lo firma en posición vertical y le dice a la recepcionista que mientras ella esté a salvo, él está dispuesto a hacer cualquier cosa. En ese momento, la madre de Ji llega a la escena instando a Cheng a que vaya a visitar a Ji. Sin embargo, Cheng ha tenido suficiente de sus mentiras, por lo que promete que se vengará de ellos por tenderle una trampa y crear un malentendido entre él y Yulan. Más tarde el médico Dan le informa a Cheng que Yulan necesita una transfusión de sangre, pero el hospital actualmente no tiene su tipo de sangre. Ji de repente aparece y les dice que ella y Yulan comparten el mismo tipo de sangre, por lo que está dispuesta a donar su sangre, pero con una condición: Cheng tiene que divorciarse de Yulan lo antes posible. Desesperado, Cheng acepta la condición. Afortunadamente, Yulan recupera la conciencia 4 días después. Pero su malvada hermana no ha tenido suficiente de provocarla, y le dice a Yulan que no pudieron salvar a su bebé, lo que la deja bastante triste. Dan llega a la escena y enfrenta a Ji por mentirosa. Luego le revela a Yulan que en realidad tuvo gemelos. Aunque no eran capaces de salvar a un bebé, lograron salvar al otro. Yulan con alivio y sollozando le pidió a Dan que la alejara de su cruel familia para siempre. Ella ya no quiere vivir en la misma ciudad que ellos. Dan promete que se la llevará para que pueda vivir una vida más feliz. Meses después, Cheng parece tener un equipo de búsqueda trabajando para encontrar a Yulan. Él está comenzando a sentir su ausencia, la forma en que ella siempre solía cocinar para él y lo esperaba hasta tarde. También recuerda el tiempo que pasaron cuando eran niños. Avanzamos otros 2 años. Cheng visita la casa de su abuelo y le informa sobre la situación financiera reciente de la empresa. El abuelo le pregunta a Cheng cuáles son sus planes ahora que ha estado divorciado por un tiempo. Cheng le dice que puede manejar sus propios asuntos, pero el abuelo menciona el hecho de que las acciones de su empresa cayeron a un mínimo histórico desde la noticia del divorcio de Cheng. Además, el abuelo está preocupado porque Cheng no tiene hijos y no hay nadie en la fila como su sucesor. Y esto es lo que sus primos siempre han querido ya que quieren obtener el control de la empresa. Pero Cheng no se preocupa. Mientras sigue pensando en la repentina desaparición de Yulan, abandona la casa de su abuelo diciéndole que se le ocurrirá algo para que el precio de las acciones vuelva a encarrilarse. Al día siguiente Cheng recuerda que Yulan solía visitar el jardín, el lugar donde están enterradas las cenizas de su madre.
Conduce hasta el jardín y ve una caja llena de cartas que Yulan le escribía a su madre todos los meses, incluso después de su muerte. En las cartas, Yulan menciona cómo se enamoró de Cheng desde el principio. También menciona el incidente del terremoto, en el que ella salva a Cheng al sacarlo de los escombros cuando el terremoto golpeó su ciudad. Sin embargo, cuando recuperó la conciencia, Yi y su astuta madre lograron hacerle saber a Cheng que en realidad fue Yi quien lo había salvado del terrible incidente. Y por esa razón Cheng comenzó a salir con Yi. Cuando Cheng se entera sobre todo esto a través de las cartas de Yulan, él está destrozado hasta la médula. Finalmente se da cuenta de lo mal que la trató durante mucho tiempo. Luego decide que debe encontrarla a toda costa. Mientras Yulan está siendo tratada, Cheng se pregunta qué ha hecho, por lo que le dice a su amigo que use todos los recursos necesarios para encontrar a Yulan. Después de buscar por un tiempo, su amigo le informa a Cheng que Yulan y Dan se mudaron a Nueva Zelanda, donde cambiaron sus identidades. Para su sorpresa, Yulan tiene un hijo de 2 años. Su amigo está ansioso por seguir investigando y encuentra algo más sobre Yulan. Según un informe de noticias, Yulan y su hijo fallecieron en un reciente accidente automovilístico y sus cenizas se esparcen sobre el río. Cheng está devastado ya que se estaba dando cuenta de su amor por Yulan. Luego va al río para sentir su presencia una última vez. De repente, ve a Yulan y su hijo que se supone que están muertos, cuando Dan también llega a la escena. Cheng se entera de que la noticia de su muerte era falsa. Luego se enfrenta a Yulan y le pregunta por qué lo dejó sin despedirse. Dan le dice que los deje en paz después de todo lo que le ha hecho. Pronto se produce una pelea a puñetazos entre los chicos. Cuando Cheng continúa suplicándole a Yulan, Dan le da un buen golpe a Cheng y lo deja en el suelo. Luego agarra la mano de Yulan y abandona el lugar. Sin embargo, Cheng continúa persiguiendo a Yulan y le pide perdón. Al día siguiente se acerca a ella y le ruega por otra oportunidad. Yulan sigue rechazándolo. Por lo tanto, Cheng le dice que hará que la vida de Dan sea miserable si no regresa con él. Cheng revela que Dan hizo ilegalmente un fondo fiduciario para Yulan, y eso es suficiente para poder denunciarlo y dejarlo pudrirse en prisión por muchos años. Al escuchar esto, Yulan no tiene otra opción y decide regresar a su casa, a cambio de mantener a Dan fuera de sus problemas personales. Mientras tanto, Yi, al enterarse de que Yulan todavía está viva y se mudó con Cheng, rápidamente se dirige a visitar a Dan en el hospital. Aquí nos enteramos que ambos están confabulados y planearon todo para quedarse con sus respectivos amores. Fue Dan quien mintió la muerte de Yulan para que no siguieran buscándola. Además, Yi le informó a Cheng que Yulan había perdido al bebé. Luego le dijo esto al abuelo de Cheng para que en cierto modo lo presionara a divorciarse y se case con ella, ya que el anciano quería nietos. En las próximas semanas, Cheng hace todo lo posible para compensar a Yulan. Se preocupa por su hijo y pasa la mayor parte del tiempo con él. Yulan lentamente comienza a creer que Cheng ha cambiado de verdad. Un día el abuelo de Cheng se entera de Yulan y su hijo, así que los visita. Él sospecha, pero cree que el padre del niño probablemente sea Cheng. Por lo tanto, secretamente saca un cabello del niño y lo envía a una prueba de ADN. Su intuición resulta ser correcta cuando los resultados del ADN muestran que el niño es de hecho el hijo de Cheng. Cuando Cheng se entera de esto, su felicidad no conoce límites. A partir de ahora promete cuidar de Yulan y de su hijo por el resto de su vida. Sin embargo, Yi no toma la noticia de buena manera. De hecho, enloquece completamente y debido a esto termina secuestrando al hijo de Cheng. Yulan, Cheng y su amigo llegan a un almacén abandonado donde la loca Yi tiene al niño. Yulan sollozando le ruega que deje ir al niño y le dice que se mudará lejos de ella. Mientras tanto, el amigo de Cheng se desliza por la puerta trasera y logra dominar a Yi por detrás. Afortunadamente, Yulan tiene a su hijo de vuelta. Cheng luego le dice a la mujer loca que no puede engañar a alguien para que la ame. También deja en claro que el amor de su vida es Yulan y siempre lo ha sido. Y luego se le informa a la policía. Días después, Cheng le propone formalmente matrimonio. Se disculpa con ella y promete ser un buen esposo para ella y un padre cariñoso para su hijo. Yulan, entre lágrimas llenas de felicidad, acepta casarse con él. Y hasta aquí un nuevo resumen. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y regalarme un like. Hasta pronto.